La base de una buena salud requiere cuidar de ti mismo. Es básico y debes saber que estás bien. Si estás trabajando duro, no descansas, no te cuidas, no duermes lo suficiente, vas a tener una base inestable y no puedes saltar de una base insegura. Lo primero es una respuesta básica y aburrida que todos dirán que ya lo saben, pero no todos lo saben de verdad. La base de una buena salud requiere cuidar de ti mismo. Es básico y debes saber que estás bien. Si estás trabajando duro, no descansas, no te cuidas, no duermes lo suficiente, vas a tener una base inestable y no puedes saltar de una base insegura. Debemos comprender eso. Las cosas simples como dormir, hacer ejercicio, comer bien, meditar, son importantes. Otra cosa en lo que pienso es en el Mm, autocuidado. sí, es lo primero, Son tan sí. fundamentales y sin embargo lo ignoramos. Usar hilo dental es fundamental. Son pequeñas cosas. Si las personas ya hacen todo eso, pueden pasar donde más pueden solidificar la base. ¿Hay algún lugar donde no te vaya tan bien? Porque si tienes controlada la siguiente fase, estás ignorando lo que va a hacer el resto que sea sólido. Es como un niño que sabe que tiene el amor de su madre. Puede salir, correr, explorar y sentir confianza, pero si no tiene una base sólida o segura, va a mirar hacia atrás constantemente. Así es como somos con nuestros hábitos. Otra cosa es tener tus emociones muy presentes, que no es algo que nos enseñan como niños. Tenemos que entender lo que surge en nosotros a medida que crecemos mientras pensamos o pasamos por las relaciones y por el trabajo. Hay que identificar si nos sentimos nerviosos, asustados o enojados. Muchos de nosotros no somos dueños de nuestra ira, ni siquiera sabemos que existe. Fingimos que somos otras personas, tranquilas y pacíficas. No somos dueños No de nuestra somos ira. dueños de ¿Qué es nuestra lo que ira. dijiste? Mi ¿Qué significa papá eso? me enseñó que la ira es peligrosa. Discutía con nosotros, se permitía estar enojado todo el tiempo y aprendí que eso era peligroso porque vi cómo era para mí, mi mamá, mis hermanas. Me di cuenta de que no hay que hacer eso. No se sentía seguro. No, siempre me digo a mí mismo que si sentía ira, que la convirtiera en otra cosa. Así que nunca puedo sentir ira. Esa es una forma de hacerlo. La otra es como mi padre, que básicamente están enojados. Todos alrededor deben cuidarse. Lastiman a las personas con ira. Discuten con todos y les hacen sentir mal. Esas son las dos formas habituales. En ninguno de esos casos son dueños de la ira. Lo correcto está justo en el miedo, donde puedes decir, puedo sentir ira, está bien sentirla, puedo expresarla en mi cuerpo, pero no estoy de acuerdo con dirigirla a alguien y lastimarlo. Voy a manejar y aprender ese enojo y tengo que enfocarlo. Tienes que reconocer que estás experimentando y sintiendo enojo o frustración en el momento. No hay que responder o reaccionar de manera negativa, hay que procesarlo de manera saludable, descubriendo cómo puedes calmarte, hablar con alguien para no lastimar a los demás y no hacerte daño a ti mismo, porque cuando Sí, sentimos así ira es, constantemente, el sistema así nervioso se es, activa, ¿sabes? Sentimos estrés, no podemos fluir tanto, ¿verdad? así es, sí. Cuidar tus emociones es algo tan simple como respirar y sentirte presente. Tú y yo nos hemos sumergido en la meditación y ese es un gran componente. Tienes que sentir las sensaciones físicas de las emociones en tu cuerpo. No es que sea malo, no tenemos que sentirnos mal, pero tienes que ser consciente de lo que sientes. ¿Es una prioridad? ¿Es importante? ¿O puedes sentirlo? Entonces debes de estar muy consciente. Aprendí algo recientemente sobre el lenguaje que usamos en torno a las emociones. Solía decir, estoy enojado, incluso si solo era un momento. Y comencé a aprender a través de terapias a decir, estoy experimentando ira, estoy experimentando frustración o estoy sintiendo sentimientos de ira.
no decir que es parte de mí, que la ira está encarnada en mí, en su lugar. Hay que saber que es algo que experimentas, pero no eres Así eso. es, genial. Podemos cambiar nuestro lenguaje en torno a esas cosas en lugar de decir, Sí, estoy triste, estoy cansado. Tu cuerpo puede conectar con ese lenguaje y puedes creer que eso es lo que eres, no lo que estás experimentando. sí, Porque las emociones van y así vienen. es. Exacto. Si dices, estás triste, tu cuerpo Sí. pensará que eres una persona triste todo el Te tiempo. identificas con eso y se convierte en tu propia Exacto. imagen. Tenemos que ser intencionales sobre el lenguaje que usamos para sentir y expresar las emociones para que podamos volver Así a es. un estado saludable y consciente. El primero es Sí, tener buena salud para poder tener buena energía y estar en el mundo de una manera positiva. La segunda es presente en tus emociones. sí, es una extensión. Está en el nivel de cuidarse a sí mismo, tu salud y esas cosas básicas. Cuidar de tu entorno, tus finanzas, todo eso es una extensión de cuidarse a sí mismo. Las finanzas son otro hábito que tienes que pensar si las estás cuidando. ¿Sabes dónde está tu dinero? ¿Sabes dónde está tu deuda? ¿Conoces tu plan para encargarte de eso? Es un área, pero es un simple hábito cuidar tu vida. Todos tenemos y todos hemos visto a líderes que no cuidan algunas partes de sus vidas. Eso no está mal, somos humanos, pero tienes que darte cuenta lo que es ser dirigido por alguien que tiene un gran problema del que no se está ocupando. Podrías sentir que no tienen energía o que no saben cómo cuidar sus emociones. Eso nos supera y afecta su forma de Sí. dirigirnos. Cuando un líder no se ocupa de su vida, se cuida a sí mismo, sus emociones, sus finanzas, su espacio físico, tú eres alguien a quien puedo ver como un buen modelo. Cuando entré en el estudio se nota que cuidas tu espacio físico, de las personas que te rodean, de tu trabajo. Eso es lo que necesitamos porque algunos líderes no se ocupan de muchas cosas. Si no las has hecho, todos los demás comienzan a copiarte en eso. Es como cuando estás en la escuela. ¿Fuiste a la escuela o te educaron en casa? Fui a la escuela, mis Sí. hijos son educados en Sí. casa. Recuerdo que cuando iba a la escuela era difícil hacer la tarea si estaba en una habitación desordenada. Sabía Sí, que si mi habitación estaba así desordenada, es. podía estar distraído porque había un desastre. Una vez que organicé mi entorno, sentía que tenía el espacio, la libertad y la claridad para enfocarme un poco mejor. Luchaba Sí, como estudiante, todo era desafiante sí, para mí. Incluso si estaba en un ambiente sí, limpio, es igual el sentimiento cuando tu cama, tu habitación, finanzas y tu salud así es. están desordenadas. Es una distracción que te impide salir al mundo porque no sabes si hay seguridad Sí, respaldándote. es cierto, es difícil estar completamente enfocado, poner toda tu energía en algo cuando puedes sentir eso a tu alrededor. Es un gran ejemplo. Sí. ¿Cuál es el otro buen hábito para atraer y manifestar lo que quieres? Bueno, voy a hacer una advertencia sobre las otras cosas para que puedas ver cómo eso podría convertirse en un problema. Sientes que tienes que cuidar de Al todo el que te extremo. rodea. Sí, un poco de compulsión. Es cuando antes de que puedas hacer cualquier trabajo, tienes que asegurarte de que todo sea perfecto. Quiero advertir Porque que puede ser una distracción que te cuentas a ti mismo, no puedes tomar acción hasta estar listo, sí, puede detenerte. hablamos de toda una vida de trabajo. ¿Tus finanzas tienen que estar en orden antes de comenzar un negocio? No. No, por supuesto que no. Sabemos que eso no es Bien. cierto. Muchos usan esa excusa. Sí, muchos usan eso como una excusa o una Sí, sí. racionalización para no seguir adelante. Cuidar los hábitos fundamentales es una práctica de por vida. No dejes que eso te detenga, avanza y estarás profundizando continuamente en Sí, cuidarte. sí. Estar de acuerdo con que no todo es perfecto, no tiene que ser Sí, perfecto antes de tomar acción. Yo no estaría sí, aquí si todo hubiese sido perfecto antes de empezar. Lo hice con el desorden, con los problemas de salud y el departamento desordenados. Comencé a organizarme a medida que crecía porque para pasar al siguiente nivel tienes que limpiar ciertas cosas en tu vida. De lo contrario te quedarás estancado. Hay que ser consciente, atento y en sí. sintonía con lo que está sucediendo en tu vida. Me gusta eso. Em, ¿Cuál es el otro hábito para manifestar o atraer lo que quieres?
Me encanta el marco de esa pregunta. Tienes que preguntarte, ¿qué es lo que quieres? Podrías pensar que eso es básico porque lo has estado haciendo durante mucho tiempo. La mayoría de las personas ni siquiera lo hacen. Van a su trabajo, hacen lo que se les dice, hacen lo que creen que deben hacer, lo que deberían estar haciendo. No se nos enseña desde una edad temprana a preguntar, ¿qué quiero? Nadie te pregunta, ¿quieres ir a la escuela? ¿Quieres hacer este trabajo? No, solo los hacen. Si alguna vez dices que solo quieres jugar y comer helado, te dicen que no puedes hacerlo. Es doloroso y aprendemos a reprimir nuestros deseos. Si quieres manifestar lo que quieres, primero tienes que ponerte en contacto con lo que quieres. Puedes hacer tableros o escribir una visión o escribir lo que quieres, ponerte en contacto con tu deseo y darte permiso para querer algo. Para algunas personas eso es una ventaja, ya que se preguntan qué es lo que quieren. Tenía un amigo que cada enero se tomaba al menos una semana para ir a un retiro y se llevaba sus libros favoritos que lo ayudaban. Se preguntaba, ¿qué quiero en toda mi vida y qué quiero este año? Luego se desglosaban estos hitos dentro del año. Genial. Ese es un ejemplo de ese hábito, pero podría ser algo diario por la mañana. Preguntarte, ¿qué quiero hoy? ¿Qué quiero hoy de este día? Hiciste una pregunta antes de que empezáramos a filmar. Dijiste, ¿qué haría de esta la conversación más poderosa que hayas tenido? Esa es una pregunta habitual que me hace preguntarme, ¿qué sería increíble? ¿Qué quiero? Esas preguntas nos ayudan a ponernos en contacto con eso. Hasta que hagamos eso, el resto no puede fluir y entonces quedaríamos estancados. Bien, tienes que tener claro lo que quieres, la visión. Sí, suena básico, pero es importante. Lo básico de lo que importa. Los fundamentos son los que nos perdemos. ¿Algo más que agregarías a la lista de hábitos para atraer y manifestar? Sí, este también puede sonar básico, pero es profundo, que es un hábito de acción. De nuevo, creo que eres un maestro en eso. Es como hablar con alguien y aconsejarle que respire. Si todo lo que hemos hablado te impide actuar, no es bueno porque no queremos que se interponga en el camino. Queremos tener el hábito de actuar todos los días. Puedes realizar la ejecución. De nuevo, una advertencia es que esto podría ir demasiado lejos si todos tuvieran que ver la acción, la ejecución y la productividad. No se trata de eso, pero si no tienes el hábito de tomar lo que quieres, comenzar a avanzar y manifestarlo, no va a suceder, simplemente no va a suceder. La acción y el hábito deben estar alineados con lo que quieres. No se trata de acciones aleatorias todos los días, aunque eso sigue siendo mejor que lo que hace la mayoría. Las acciones aleatorias son buenas. Piensa, ¿qué acciones puedo tomar hoy que se sentirán bien, que me ayudarán a mejorar el hábito de la acción? Pero lo que queremos es tomar la acción hacia la vida que queremos crear. Voy a señalar 2 ejemplos. Sí. Uno de ellos eres tú. Creo que Bien. la primera vez que nos conocimos en persona fue en Manhattan, Nueva York. Sí. En el almuerzo, ¿verdad? Dijiste, seré el tipo con la rosa roja sobre la mesa. Pensé, fue una buena manera muy interesante de invitar a alguien a almorzar. Era un pequeño café en Manhattan. Ajá. Se llama Delicatessen en Prince and Sullivan, ¿verdad? Tienes una buena memoria. Lo recuerdo exactamente. Eso demuestra que eres alguien que tiene el hábito de la conexión y no solo eso, sino el siguiente nivel de conexión, no a nivel superficial, sino llevarlo más allá. Tienes un hábito de acción a tu alrededor, de crear conexiones profundas y duraderas. Eso fue hace más de una década. Elevaste ese momento a algo especial y lo has hecho aquí en esta conversación. Tienes el hábito de la acción de elevar las conexiones al siguiente nivel y lo he visto muy pocas veces. Tenía otro amigo, Scott Densmore. Tenía un blog llamado sí. Live Your Legend y era muy bueno en eso. La primera vez que hicimos algo juntos fue una increíble carrera en San Francisco a través de las colinas con una puesta de sol impresionante. Fue un momento memorable. Las personas como tú y él puede que no se den cuenta de lo que hacen,
Puede que lo hagan conscientemente, pero tal vez no se dan cuenta de lo excepcional que es. Su habilidad es que se conectó con Warren Buffett a través de su Loco. historia de amor. Le hablaba a la secretaria de Warren Buffett para mantenerlo al tanto sobre su romance con su prometida. Increíble. Pequeñas cosas que, como esas, son importantes. Siguió compartiendo historias para él. Eran solo historias geniales, pero puede ver que puso eso en práctica, el hábito de acción en el que constantemente creaba conexiones con su asesor, sus mentores, sus inversores, sus amigos, que elevaban las cosas. El hábito de la acción no tiene que elevar la conexión, pero lo hace naturalmente, que es posible que ni siquiera se den cuenta. Supongo que eres intencional al respecto, pero las personas como tú tienen empatía y se convierten en eso. Ese hábito manifestará conexiones que son profundas, duraderas y poderosas. Esa es una de las razones por las que estás donde estás hoy. Es interesante, es divertido que recuerdes esa historia porque cuando me mudé a Nueva York, unos meses antes de eso, no conocía a muchas personas, así que se me ocurrió hacer un proyecto llamado Rosa Roja. Iba a comprar una rosa todos los días. Había una Sí. floristería cerca del apartamento en el que vivía e iba a comprar una flor todos los días y dársela a alguien en la ciudad. Era un Ujú. gran experimento. Recuerdo haber intentado dárselo a una chica una vez y huyó de mí. Fue interesante, se lo di a una señora mayor y me dijo, muchas gracias. Pasé una mañana difícil y esto trae mucha luz Sí. a mi vida. Le daba la rosa a las chicas Sí. lindas, te lo di a ti y a alguien más. No me importaba a quién se lo daba. Me preguntaba, ¿a quién siento que debo darle esto? Y miraba lo que pasaba. La interacción. Tal vez salga corriendo, tal vez alguien lo recuerde 10 años después y le impacte en algún momento en su vida. Apuesto a que lo hizo. Mi padre solía hacer esto cuando yo era pequeño. Probablemente de ahí lo saqué. Él siempre leía el periódico y recortaba los artículos de diferentes personas de la comunidad, ya fueran niños o adultos, y lo enviaba a los padres o a la familia junto a una nota y un billete de $2. Era una nota Asombroso. escrita a mano y un Genial. recorte de periódico que decía felicidades por esto. Y un billete de $2 buscaba las páginas blancas o las amarillas y enviaba cartas todas las Es semanas. increíble. Eso fue mi Me modelo. encanta. Pensé en cómo recrearlo a mi manera. ¿Qué modelo tan asombroso de tener en tu vida te formó? Sí, Por sí. cierto, Scott también llevaba billetes de 2 en En su serio, billetera. qué divertido. Sí, es algo memorable. Lo Voy a es. hablar con personas que escuchan y miran. El hábito que creaste con esa rosa roja duró tal vez un mes. No tiene que ser para siempre, pero Sí. manifestaste las conexiones que querías en tu vida a través de esa acción. No todo el mundo va a querer una conexión así. Alguien más podría querer atención plena y paz en su vida. ¿Cuáles son los hábitos que manifestaron eso? ¿Cuáles son las acciones que podrías tomar todos los días para construir eso? Es como magia. Te das cuenta de lo que quieres en tu vida. Empiezas a tomar el hábito de acción y lo creas. Te llegas a preguntar, ¿acabo de crear magia en el mundo? Y la respuesta es sí, claro que lo hiciste. Ujú. Pero en realidad no hay nada mágico, es científico. Haces lo necesario para que suceda. Pero por otro lado, no sabemos qué se crea cuando empezamos a tomar esa acción. No sabemos lo que va a No tienes pasar. ni idea. Sí, Hay un poco de riesgo, tienes que exponerme a extraños o pueden rechazarte, pero tienes que hacer algo incómodo constantemente, salir de tu sí, camino o fuera de tu norma. Mi papá leía el periódico por una hora todos los días, tal vez lo disfrutó y fue divertido, pero al principio eso le restaba una hora al día de estar con sus hijos, familia, trabajo, por hacer una acción extra y creando un recuerdo para alguien. sí, Recibía una carta, un billete de $2, un recorte de periódico sobre ellos junto a una nota escrita a sí. mano. Era un esfuerzo adicional, conseguía muchos negocios y clientes de eso, aunque esa no era su intención, solo quería agregar valor a las personas en nuestra pequeña comunidad
creó momentos Eso es memorables. increíble. Fue Es genial. un buen modelo a seguir. ¿De Sí, verdad? gracias por compartir Se trata eso. de ser generoso. Tienes que pensar cómo puedes ser lo más Sí, generoso posible, incluso cuando parece incómodo o cuando no parece conveniente. yo diría que sí. Voy a usar esa entrada para hablar sobre algo que es importante acerca de los hábitos. Si cada uno de los hábitos van a tener un impacto en tu vida y en la de cualquier otra persona, tendrá un elemento de riesgo, incertidumbre, tal vez un poco de miedo, o mucho, en algunos casos, inestabilidad e incomodidad. Si estás haciendo el hábito de acción que no te causa nada de eso, o crees que es tan fácil como tomar un sorbo de agua todos los días, Sí, no va a crear nada porque fue fácil y es lo que ya sabes hacer. Si no sientes un poco de incertidumbre, ese riesgoso, según de lo que eres capaz, solo estás haciendo lo que ya sabes hacer, como salir a caminar y dar una vuelta a la cuadra, no va a expandir tu capacidad para liderar el mundo y crear lo que quieres, porque es algo que ya sabes cómo hacer. muchas personas están sintiendo la falta de energía. Se sienten como cuando los escritores no pueden escribir porque en sus pensamientos, debido a todo lo que está sucediendo en el mundo, por estrés, enfermedades y pérdida de conexión. Tengo curiosidad, ¿tienes alguna rutina que cuando todo va en contra como artista, ya sea por la mañana, por la noche o la mitad del día, te apoye en tu proceso de sacar algo significativo? Sí, tienes que comenzar el día sin tu teléfono. Los primeros 30 minutos o una hora de la mañana tienes que tomar café y despertar. Me gusta leer, lo cual es un poco raro, aunque es un consejo que las personas siempre dan, porque me da algo en lo que pensar y algo de lo que hablar. Tengo muchos libros, a veces los leo, pero lo que me mantuvo cuerdo durante la pandemia y desde antes es el hábito de escribir en un cuaderno. Lo hago todos los días. Soy escritor. Creo muchas cosas en el cuaderno. Escribo 3 páginas por la mañana y lo hago sin importar nada. Me relaja muchísimo. Bien, es como Morning Page de Julia Cameron, una especie de versión modificada. A veces dibujo, a veces escribo. Eso me ayuda, es una constante en mi vida creativa. No importa lo que esté pasando, tengo que leer y escribir. Pueden ser garabatos que nadie más verá jamás. Sí. Sabes que soy atleta, así que uso muchas analogías deportivas. Cuando iba a jugar al baloncesto en un nivel superior, no empezaba a tirar triples, comenzaba con algunos ejercicios de estiramiento o haciendo tiros libres para calentar. Luego vas con lo más importante, los lanzamientos a distancia, y vas con todo. Tal vez algunas personas comienzan con otras cosas complejas como Steve Curry o algo así, pero en mi caso siempre empezaba calentando Sí, calentamiento, o es caminar como por tu hacer calle. flexiones. Exacto. Sí, o estiramientos, o algo por el estilo. No hago deportes, pero creo en las investigaciones interdisciplinarias. Tomo ejemplos de los elementos del deporte. La idea de pensar en escribir como una actividad física me ha resultado muy curiosa, porque te ayuda si escribes a mano, porque literalmente estás ejercitando ciertos músculos. Mi mano se acalambra cuando estoy escribiendo. Pienso en la escritura como una actividad física, algo que haces con tu cuerpo. Hay muchas similitudes. Hay muchas cosas en los deportes que puedes hacer. Y entre el trabajo creativo y los deportes, la diferencia que veo es que en los deportes tienes que anotar goles. Pero cuando estás haciendo un trabajo creativo, no sabes dónde está el aro, ni dónde lo vas a tirar. Bien, creo que
se parecen mucho en ese sentido. Para mí se trata de músculos, de memoria y de práctica. Tú estudias esto, escribes sobre ellos y tienes un círculo de escritores creativos de gran talento y artistas con los que estás conectado. ¿Cuáles son algunos de los hábitos clave de las personas creativas más exitosas? ¿Sabes algunos? Lo que veo es persistencia. Eso es general en múltiples campos. Lo divertido de envejecer y estar presente por un tiempo es que literalmente he visto personas que no les gustaba lo que hacían, pero no les importaba. Pero 5 años después son realmente buenos en lo que hacen y tienen una gran audiencia. No eran Literalmente, importantes, te escribían sí, para que viera su trabajo, decían, me he es horrible, pero sorprendido eso no porque tiene hay tantos algunas seguidores. personas. Me he sorprendido porque hay algunas personas famosas que me han enviado libros que simplemente ignoré y que ahora son mucho más populares que yo. Bien, lo importante es la persistencia e intentarlo. Ya lo creo. Espera, ¿qué personas famosas te enviaron libros? ¿Querían que los revisaras o algo así? Oh, no voy a decir nada. No los leí por nada malicioso. Hay personas a las que les gusta. Bueno, hay un tipo llamado James Clear que escribió Hábitos Oh, Atómicos. conozco a James desde hace una década, cuando tenía Sí, un pequeño blog en Ohio en 2009. Nos conocimos y recién estaba sí. comenzando. Es de Columbus, Ohio, que está bastante cerca de donde yo crecí. Crecí en Circle Valley, como 40 Crecí minutos en al Delaware, sur. Ohio. Bueno, somos chicos de Somos Ohio. vecinos. Sí. Eventualmente nos íbamos a hablar. James me envió Hábitos Atómicos, o su publicista lo envió. Lo miré y pensé que sonaba genial. Simplemente lo que hice fue guardarlo. Lo guardé, porque estaba haciendo otra cosa en ese momento. Ahora, su boletín tiene 1 millón de seguidores. Finalmente lo leí el año pasado porque no me estaba esforzando como quería y sabía que me vendrían bien mejores hábitos. Fue grandioso. Qué idiota fui. Podría haberlo leído antes. Ahora es muy famoso y seguramente si le envío un correo no lo ve porque ya no revisa su bandeja. Pero está bien. Yo también era así antes. ¿Bien? Simplemente lo hace y es interesante. Me encanta. Me hace sentir muy bien porque hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Hay más personas, pero solo menciono a James porque no le va a importar. No me mencionaría a nadie más, pero hay personas cuyos trabajos no eran buenos y ahora lo están haciendo muy bien y tienen una gran audiencia y hacen mucho por los demás. Esa es la otra cosa que trato de decir todo el tiempo. En lugar de decir esto pesta, no me gusta, no me importa, solo di no es para ti, no es para mí. Porque esa frase significa que no es para ti en este momento y eso es todo. Todavía puede ser bueno para otras personas. Si usas esa frase, también puede significar que podría gustarte después, porque serás una persona diferente en el futuro y tal vez resuene entonces. Trato de usar esa frase, soy escritor. Pienso mucho sobre el lenguaje y las palabras, ¿me entiendes? Que usan las personas. Entonces, decir que no era para mí es mejor que fue muy malo o ya, Claro, ¿sabes? Dejar abierta la posibilidad. absolutamente. Eso me gusta mucho, aunque también me encanta equivocarme. Soy alguien a quien le encanta equivocarse porque eso significa que voy a aprender algo. Sí. Creciste en Circle Dale con AJ Hawks y ese grupo de chicos que se fueron a Ohio State y la NFL. Oh, estoy tratando de recordar. Mi papá trabajaba para el estado de Ohio. Era un agente de 4H, así que pudimos conseguir entradas fácilmente. Me gustaba el baloncesto de Ohio State cuando Jimmy Jackson y Lawrence Vanderburg estaban jugando. Era todo ese Ese era el momento. mejor momento, era increíble. Sí, mi mamá y yo íbamos a esos juegos Sí. y era divertido. Todavía me gusta mucho el baloncesto, pero
Recuerdo haber ido a Ohio State. Era solo propaganda del estadio de Ohio, diciendo Michigan era malo. Eso es lo que dicen en Ohio. Sí, Dices que la persistencia es uno de los hábitos clave. ¿Cuáles son los otros hábitos que tienen las personas creativas, además de mejorar día tras día, año tras año, hasta que hacen un buen trabajo? la voluntad de hacerlo mal es genial. Y estar dispuesto a eso hasta que lo hagas bien. También ser una persona pública, ya que parte de tener tu trabajo en el mundo significa que vas a ser una persona pública. Ayuda a no tener un gen de la vergüenza o algo así. Soy un tipo bastante extrovertido. No me importa aprender en público. Realmente no me importa estar equivocado o ser rudo en público. No tengo un gen de humillación en mí. He estado pensando mucho en esto porque soy papá. Tengo 2 hijos y uno de mis hijos es como yo. No le importa hacer cosas delante de los demás. Es capaz de aprender algo delante de ti. Mi otro hijo es introvertido y es exactamente lo contrario. Necesita estar solo y aprender cosas antes de compartirlo. Son así. Las personas que son un poco más extrovertidas y están bien con ser desordenadas en público, tienen un poco de ventaja, desafortunadamente. Hay una delgada línea entre ser un sociópata y un artista. Eso se ve en la cultura. Hay una pequeña ventaja porque con el tiempo las personas que están haciendo lo suyo se pondrán al día y serán aún mejores. Creo que hay un poco de ventaja al estar dispuestos a Estar avergonzado, sí. avergonzado o estar equivocado en público. Eso también ayuda, pero presentarse, tener persistencia, estar dispuesto ¿Cómo? a equivocarse, Ujú. ser flexible, improvisar rápidamente con lo que sucede, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Cómo crees que las personas superan el miedo a la vergüenza, la crítica pública, la risa del público, las respuestas, comentarios sarcásticos o críticas horribles? ¿Cómo superamos eso? Porque siento que es algo que paraliza a las personas solo por hacer algo. Hablan de escribir su libro durante 5 a 10 años, tienen una brillante idea, quieren publicar su guión, quieren publicar algo, su podcast, lo que sea. Pero tienen miedo de que los demás se rían de ellos por no ser perfectos y nadie va a ser perfecto la primera vez que haga algo. Me ha Sí, tomado 12 años estar donde estoy, sigo creciendo y sigo cometiendo errores. bien. ¿Qué crees que deben hacer las personas para superar el miedo a la vergüenza? Leer obituarios. Necesitamos leer los obituarios. Pasar tiempo pensando en las personas que están aquí, los que ya no están, y en las acciones que hicieron cuando estuvieron vivos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Creo firmemente que si las personas deberían pensar mucho más en la muerte, porque es interesante. Cuando lees obituarios, no se trata de la muerte, son sobre la vida realmente. Se trata de vidas que fueron vividas. Leer obituarios te hace ver más allá. En primer lugar, siempre hay un tipo de prisa que es terrible, pero creo que es verdad. Los humanos experimentan una sensación de prisa cuando leen un obituario en el que te das cuenta que estás vivo, que esa persona ya murió pero tú sigues aquí y piensas que debes hacer algo. Si no te paraliza por completo. Tenía un amigo que era artista, Jason Pollan, y murió antes de la pandemia. Él tenía cáncer. Cuando me enteré de la muerte de Jason, era el primer obituario que leía de alguien cercano. Mm. ¿Qué decía? Y ¿Te acuerdas? bueno, solo decía que Jason Pollan, un artista famoso, muere a los 37 años, trató de dibujar en Nueva York. Sentí que mi pluma estaba embrujada después de la muerte de Jason. ¿En serio?
Sentí mucho un impulso. Tenía algunas de las bolígrafos que usaba tirados por el estudio. Estaba dibujando con ellos. Sentí una necesidad real justo después de su muerte. Como si tuviera que seguir luchando justo después de su muerte. Como si tuviera que seguir luchando. Me interesan muchas cosas. Me gusta la ficción. Incluso si no crees en espíritus o fantasmas, eso es útil para la ficción. Una vez estaba leyendo una entrevista con Michael Jackson y aunque suene un poco loco, él dijo, si no estoy aquí para recibir las ideas, Dios se las va a dar a Prince. Eso me encanta, incluso si no crees en Dios o en los espíritus. Creo que es interesante pensar en quién va a hacer el trabajo, si no lo hago. Ahora que Jason se fue, ¿quién va a seguir dibujando? ¿Quién va a mantener vivo el espíritu? ¿Quién va a hacerlo? Fue interesante. Escribí mi primer obituario el año pasado. Mi tía Becky murió y la familia me preguntó si podía escribirlo. Cada obituario que lees podría haber sido muchas otras cosas. Un escritor elige cosas muy específicas para poner en un obituario, pero podrías hacerlo de 1.000.000 de maneras diferentes. Cuando estás escribiendo un obituario, hay diferentes tipos, pero el tipo que estaba tratando de escribir honraba la idea general de la familia de quien era la tía Becky. Comencé a pensar en quién era la tía Becky para mí. Y podría haber escrito un obituario completamente diferente. Bien, ahora hay muchos obituarios. Es demasiado. Pero incluso antes de la pandemia, mucho antes de eso, sentía una profunda conexión con los obituarios, porque siempre había algún detalle en cada obituario que podía usar. Sí, compartir algunos. Había un escritor de comedia llamado Tom. No recuerdo su nombre. Tendría que buscar en mis archivos, pero dijo, me he despertado todos los días de mi vida preguntándome si todavía podría hacer esto. Eso siempre lo recordaré. Tom Cook, creo que era su nombre. Era un escritor de comedias o algo así. Tenía como 80 años, pero decía, literalmente, me he despertado todos los días preguntándome si podría hacer esto de nuevo. Bien, hubo otro obituario sobre Phyllis o los Dillons. Era una pareja afroamericana que hacía portadas de ilustraciones de ciencia ficción. Y hablaron sobre cuando trabajaron juntos, sucedía una tercera cosa. Ellos eran dos, pero cuando estaban juntos sucedía algo que llamaban eso. Había algo en su colaboración. Recuerdo que pensé que era como mi esposa y yo cuando trabajamos. Es como si estuviéramos haciendo una tercera cosa, como un vínculo. Tengo un archivo en mi cabeza. Siempre hay algo que aprender de los obituarios. John Rivers bromeó y dijo, es una excelente manera de conocer hombres. Como era vieja, leí los obituarios y veía quienes estaban disponibles. Así que también es una excelente manera de conocer a personas que no conoces, solo miras los obituarios todos los días. ¿Qué te pasa cuando empiezas a leerlos? Bien, despierta tu curiosidad, es algo interesante. Siempre es interesante leer sobre personas y generalmente están escritas de una manera interesante. Lo divertido de escribir un obituario, quiero decir, no es divertido, no lo sé. Es un sentimiento extraño de tener. De hecho, disfruté escribiendo el obituario de mi tía, aunque no quería escribirlo. Pero fue uno de los escritos más importantes que hice el año pasado. Pero lo bueno fue que llamé a mi suegro, que ha sido reportero de un periódico durante 35 años hasta que se jubiló. Bien, trabajó para Cleveland Plain Dealer
Bien, su nombre es Tom Ferrin. Tom me guió a través del proceso de obituario, porque ha ganado premios con sus obituarios. Tienen una estructura y un formato específico para escribir un obituario, y tú confías en eso completamente. Hay una forma en que se hace, y no vale la pena reinventarlo, porque a medida que lees los obituarios, entiendes el formato, lo que te ayuda a hacer cosas interesantes. Obtienes toda la información y puedes sumergirte en cosas interesantes en ese punto. Mi esposa Megan habla de muchos documentales y son realmente interesantes. Pero después de ver cualquier documental, tienes que ir a Wikipedia para encontrar la información básica que no captaste en el documental. Bien. Pero los obituarios hacen eso de inmediato. Tal persona que tenía 78 años murió en su casa. Tiene un formato, es reconfortante leer las cosas que sabes cómo van a terminar, pero tiene un formato. Habrá sorpresas en el camino. Reconfortante leer las cosas que sabes cómo van a terminar, pero habrá sorpresas en el camino. Sí. ¿Qué, qué te gustaría que dijera tu obituario si murieras mañana? No me importa. No me importa, la verdad. Es interesante y extraño porque los leo todo el tiempo, pero simplemente desearía que dijera que sobrevivió gracias a su amada familia. Eso es todo lo que realmente me importa. Que tenían 2 hijos, una esposa amorosa y una familia amorosa. Pero he hecho poemas sobre esto. Solo quiero ser alguien en quien la vida no se haya desperdiciado. Eso es lo que querría que mi obituario dijera. Supongo que no me importa. Así que Que la vida no se realmente, desperdició. sí, no me importa el texto casi tanto como el subtexto. Pero es bueno saber que no se desperdició. Eso es lo que busco, especialmente a medida que envejezco. Estoy muy interesado en las personas cuyo éxito no lo desperdiciaron, que toman su éxito y tratan de hacer algo más grande Sí. con él. Eso lo veo bien. En el mundo literario hay muchas personas que han hecho mucho bien por los demás. Hay otros que son un poco indiferentes. Alguien como Dave Eggers, que es un tipo que ha hecho esto durante muchísimo tiempo, es muy fácil darlo por sentado, pero lo hizo con su éxito y muy temprano en su carrera con Max Sweeney, con el programa 826, los centros de escritura y todo ese trabajo de promoción. Bien, él es alguien que realmente aprecio ahora, alguien que se toma su éxito en serio. Se toma las cosas como pienso que deben ser. Lo toma en serio. Sí. Sí, y hace un mejor lugar. Del mundo un mejor lugar. Siempre estoy tratando de pensar en eso. El problema conmigo es que la popularidad de mis libros ha coincidido con convertirme en un padre. Roba como un artista salió en marzo y mi primer hijo. Owen nació en octubre. Nunca he hecho esto sin tener una familia y no tengo la energía para hacer mucho más que criar a mis niños y escribir mis libros. Es En esta etapa de tu vida. Sí. exacto. En esta etapa de mi vida las personas olvidan que puedes tenerlo todo, pero no al mismo tiempo. Para mí en este momento es solo trabajo y familia y eso es todo. Mi trabajo y mi familia y eso es todo para lo que tengo tiempo justo ahora. Para las personas que se sienten atrapadas o que tienen ideas o sueños durante años y nunca toman medidas al respecto, ¿les recomiendas leer más obituarios porque los ayudará a darse cuenta de que las personas que toman medidas y cómo era su vida y las personas que no tomaron medidas y cómo podría haber sido su vida si hubieran tomado medidas? ¿Por qué crees que a Sí, algunas algo personas así. les toma tanto tiempo exponer sus ideas? ¿Por qué el miedo a la vergüenza es tan fuerte que estamos dispuestos a llevarnos nuestras ideas y nuestros sueños a la tumba y nunca exponerlos?
También hay un gen de la ambición. O hay algo en las personas que quieren mucho y solo tienes que quererlo de verdad. No es algo que se pueda perder. ¿Cuál es el hábito número uno que has practicado e implementado que ha sido el más difícil de mantener y que también genera el mayor beneficio? Buena pregunta. Am, Pienso en algunos, pero el hábito principal es la meditación. He meditado por más de 15 años, cerca de 20 años, pero nunca he sido constante con eso. Para alguien que tiene un blog llamado Zen Habits, que se afeita la cabeza, que estudia Zen, podrían pensar que medito todos los días. Sí, 2 horas al día. Piensan que medito todo el tiempo, pero en la, pra- Sí, en la práctica real de sentarme y meditar, he tenido una verdadera lucha. Eso ha sido esclarecedor para mí, porque ¿qué me impide ujú, sentarme y hacerlo? A veces es porque tengo mucho trabajo que hacer o correos que contestar. Cada que puedo resaltar cuando no lo hago es transformador. No hacerlo es casi tan transformador como hacerlo. Cuando medito, me enfrento a las cosas que se interponen en mi camino para meditar. Miro cara a cara la razón por la que uso mi computadora y no hago meditación. Me ayuda a enfrentar por completo lo que no quiero enfrentar. Pasa lo mismo con el hábito de acción. Puedes enfrentar lo que no quieres, aunque sea bastante incómodo, y sigue siendo bastante transformador. las grandes cosas llegan a ti cuando te enfrentas a lo que no quieres enfrentar. Como si tuvieran sobrepeso, lo enfrentas y pasas por el dolor constantemente todos los días para hacer lo que sea necesario para volver a estar en forma. Te suceden grandes cosas, vuelve tu Sí, confianza y tienes nuevas oportunidades. Las personas te miran con un nivel de credibilidad o respeto porque has sido disciplinado, han visto lo difícil que ha sido superar eso. Es inspirador ver que la adversidad se supera. Si tus finanzas son sí, un desastre, tienes que buscar un orden, revisar todos los documentos, pagar las facturas y deshacerte de la deuda, de la tarjeta de crédito. Eso es un proceso doloroso. Pero por otro lado, sientes paz. Tu dinero va a trabajar para ti en lugar de pagar intereses todo el tiempo. Tienes que tener una conversación incómoda en tu relación que has estado postergando sí. durante años. Lo que hay al lado de eso es una relación íntima más profunda, con menos dolor y resentimiento. Todas las grandes cosas suceden luego de tomar acción sobre las cosas que no deseas tomar. Voy a hacer una advertencia. Estoy 100% de acuerdo contigo. Dijiste una declaración poderosa. Las cosas buenas provienen de poder enfrentar las cosas que no queremos enfrentar y sentir las cosas que no queremos sentir. La advertencia es que tenemos que elegirlo. Hay un pequeño cambio si decimos, voy a asumir lo que no quiero enfrentar y quiero aprender algo de todo esto. Si tu jefe, tu pareja, o la vida te obliga a hacerlo, eres básicamente, por así decirlo, una víctima. Claro, Sí, más obligación en lugar de deseo. sí, es posible que sientas las cosas que no quieres y piensas, no vale la pena. Eso puede ser más doloroso que cualquier otra cosa. Es diferente si decides elegirlo, si lo haces porque lo dije yo o lo dijo Luis. Es una forma de empoderar, de asumir cosas. Si lo asumes con empoderamiento, decides enfrentarte a la bestia, te puedes dar cuenta de que en realidad era amor. Tienes que hacerlo porque lo eliges. Quieres aprender y sacarle el máximo provecho. Así darás lugar a la transformación. Así es donde sucederán cosas importantes. Sí, te sentirás mucho más seguro de ti mismo, tendrás buena autoestima, no dudarás tanto de ti Sí, mismo. ¿Cuáles son los 3 hábitos principales más destructivos que te impiden crear la vida que deseas? ah, eso es difícil. Ah, el primero,
Los voy a mencionar a todos y entre ellos está la evasión. La procrastinación igualmente, dudo llamarlo destructivo porque es un mecanismo de protección. Tratamos de protegernos al evitarla. Evitar conversaciones difíciles con tu pareja o tu equipo, mirar lo que no quieres, tus finanzas, todo lo que hemos mencionado, es el hábito de la evasión. Am, Eso hace que todo se acumule. Por eso se pueden formar grandes problemas porque te la pasas evitando todo. No quiero hablar mal de ello porque podemos demonizar esa parte de nosotros mismos que posterga o evita las cosas. La segunda cosa que iba a decir es el odio a uno mismo, la autocrítica. Odiarnos a nosotros mismos por no hacer todas las cosas que deberíamos hacer. El primero es evasión. Y se agregan capas a eso. La segunda es el odio a uno mismo. Odio puede ser una palabra demasiado fuerte para algunas personas. Estoy hablando de la autocrítica, la autoflagelación. Eso también es para protegernos. Algunos de nosotros nos enseñaron desde una edad muy temprana que si eres duro contigo mismo, te vas a motivar mejor. Cuando estás con los entrenadores de fútbol, te gritan, Sí, lo te experimenté. dicen, no seas perezoso, no seas débil, Sí, sí. levántate del suelo. Tal vez tienen una buena intención. Creen que si le gritas a alguien, va a trabajar duro. Y eso funciona hasta cierto punto. También causa miedo, estrés y ansiedad. Sí, nos motiva, pero una vez que hagas que esa persona deje de gritarte, no va a seguir. No has aprendido nada que te vaya a ayudar. E internamente es constantemente destructivo. Estamos constantemente arruinando nuestra propia imagen. Culpándonos a nosotros mismos o Sí, autodespreciándonos. sentimos odio a nosotros mismos o nos culpamos. A veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Puede ser sutil para algunos de nosotros. Algunas personas saben que lo están haciendo, se golpean la cabeza contra la pared o se gritan a sí mismo en privado, pero para otros es útil porque es una voz en su cabeza. Esa es una realidad. Ni siquiera se dan cuenta, están constantemente tratando de motivar hablando mal de sí mismos. Me río porque es muy humano, pero no es divertido porque nos estamos regañando constantemente y la energía que necesitamos para construir una buena base deja de existir. Si manifiestas si quieres atraer grandes oportunidades, excelentes conexiones, relaciones, buena salud, todas estas cosas que queremos en la vida, el odio a ti mismo va a ser un repelente de estas cosas. Nadie quiere estar cerca de alguien que constantemente se menosprecia a sí mismo. Esa energía es contagiosa de forma negativa. Nos gustan las personas disciplinadas, Sí. organizadas y positivas en su energía, que tienen grandes Eso te actitudes. atrae, sí. Sí, te gusta estar cerca de una persona porque Sí. te hace sentir bien. Pero cuando alguien se queja de sí mismo, se castiga o se llama estúpido o un idiota, crea eso crea una identidad que no es segura y poderosa, es limitada e impotente cuando nos decimos esas cosas a nosotros mismos. Sí. Y me encanta que hablemos del amor propio porque es fácil juzgar. Sí, pasé gran parte de mi vida diciendo Sí. cosas negativas. Me impulsó a obtener resultados y tener éxito en los deportes y los negocios, pero siempre me sentí satisfecho y no digo de ser amado. ¿Cómo puedes ser amado por otra persona si no te amas a ti mismo? Si te menosprecias constantemente, ¿por qué recibirás el amor de los demás? Si no puedes aprender a aceptar y amar a quien eres ahora y el progreso que estás logrando. Y estoy 100% de acuerdo con todo eso. Me encanta que hayas mencionado Son eso. advertencias, advertencias. Nuevamente, si ves destructividad, tu hábito será destructivo. Así que agregarás más. Más insultos a ti mismo. Sí. El amor que quiero traer es saber que es por buenas razones. Si por ejemplo, el Entiendo. entrenador solo trata de motivarte, hemos aprendido que si nos decimos que somos basura, nos vamos a motivar. Sí. Pero otra cosa que mencionaste es que algunas personas se critican a sí mismas para evitar que alguien más lo haga. Me adelanto a ti y digo que soy muy estúpido en lugar de escucharlo de ti. Podrías haberme criticado,
pero no me habrías criticado tan fuerte como yo lo habría hecho. Tan mal como me critico a mí Sí, mismo. lo llevo al siguiente nivel y tú solo piensas, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Por qué está haciendo esto? No fue tan malo, es una locura. Tienes que calmarte. Las personas tratan de consolar, pero no confían en ti. No quieren una relación contigo. Te van a consolar en la medida en que puedan Ajá. o tengan que hacerlo, pero no creen que te cuides. Realmente no. Has perdido tu credibilidad. Tal Sí, vez esto sucede pocas veces, pero te das cuenta que hiciste algo tonto. Eso es diferente a que cada día te estés menospreciando íntimamente y tu energía es baja, o lo estás verbalizando externamente y otros pueden escucharte. sí. No es buena energía. Ese es otro hábito destructivo que hará que no tengas éxito. ¿Qué más crees que si haces constantemente será difícil conseguir lo que quieres en la vida? Ah, esto va a sonar como lo opuesto. Am, ah, Esto es algo que he hecho a menudo. Liberarnos de algo es igualmente un mecanismo de protección. A veces puede sentirse amoroso y no siempre está mal tomarse un descanso. Eso es bueno. No queremos demonizar eso. Pero si hacemos eso cada vez que nos sentimos incómodos, descubrir esto cuando dejé de fumar, ese fue uno de mis primeros hábitos. Fumar es destructivo y tiene que parar. Pero luego pensé, ah, ¿por qué me estoy sometiendo a este dolor, este sufrimiento? ¿Por qué me estoy haciendo esto? La vida es demasiado corta para eso. Eso me Sí, decía a mí. quieres fumar otro cigarrillo Sí, creyendo ¿cuál que es no el es gran punto? cosa. Sí, solo me estoy haciendo sufrir. Así que me liberé de la idea de... Y lo hice. Empezaste a fumar de nuevo. Sí, y luego me culpaba a mí mismo. La Sí, vergüenza, y seguía haciéndolo. Era un ciclo de culparme a mí mismo y luego sentirme mal conmigo mismo. Sentirme mal conmigo mismo era la razón por la que quería fumar. Sabía que divertido. era malo para mí, pero era demasiado fácil y no quería enfrentar la incomodidad. Así que fumaba y luego me arrepentía. Es como un ciclo, pero para superar todo esto, en primer lugar está el amor. Voy a seguir diciendo eso, aunque le parezca Ah, cursi es a alguien. genial. Tienes que amarte a través de todo este proceso. Si te sientes mal contigo mismo o con estrés y ansiedad, podrías sentir amor por el cuerpo. Necesitas liberarte. No tiene nada de malo el deseo, pero puedes quedarte un poco más con malestar, darte amor y encontrar otro acto más amoroso que un cigarro. Meditar o caminar, lo que sea. Sí, recibir un abrazo de mi hijo. Sí, masajea tu cuello, toma una taza de té caliente, toma un baño. Salí a correr y comencé a meditar. Eso es lo que hago. Pero tienes que encontrar muchas cosas que puedas hacer. Buscar herramientas que podamos hacer es más Claro. poderoso que fumar, Sí. pero que necesitamos en ese momento. ¿Cuánto tiempo te llevó a sentir que no estabas sufriendo por desarrollar un nuevo hábito? ¿Fumar te alivia? ¿Es algo que hiciste durante una cierta cantidad de años? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Semanas, meses, un año hasta que finalmente sentiste que no estabas sintiendo la sensación de sufrimiento de no fumar? Em, es difícil porque es más un espectro que decidir que terminaste. Claro, Sí, sí. pero aprendí que al elegir una relación empoderada con la incomodidad, pienso en enfrentarla. Eso se siente bien. Me sentía más empoderado que nunca. Antes era como si fuera una víctima de mi propia incomodidad. Parece que también tuviste una visión de por qué querías hacerlo, por qué era mejor no tener ese hábito en tu vida. Lo hice por mi vida y por mis seres queridos. Mi Bien. esposa iba a empezar a fumar de nuevo después de su embarazo porque lo había dejado. Especialmente si están fuera de casa, Sí, ¿sabes? se iba a sentir completamente justificada para hacerlo. También sé que los hijos de fumadores tienen muchas más probabilidades de crecer como fumadores.
No estaba siendo el modelo que quería ser. También sabía que no era bueno para mí, pero hacerlo por ellos era mucho más poderoso y Bien, todavía bien. lo es. Es, Seguro. ¿Cuánto tiempo te tomó entonces hasta que la primera ola de sufrimiento terminó, hasta la segunda ola, donde todavía tenías la sensación, pero no es tan bueno, fuerte? la transformación se produjo bastante pronto, probablemente en las primeras 2 semanas. Me di cuenta de que había algo interno que estaba surgiendo. Pensé que ello era como un impulso, pero en realidad es como solo incomodidad y pensar que, no puedo. Sientes ansiedad, incomodidad, estrés y urgencia. Sientes la necesidad de hacer algo, comer, ver Netflix, usar Instagram. Ese impulso es solo incomodidad, ansiedad o estrés. La transformación se produjo cuando no solo asumí una relación empoderada con ello, sino que aprendí que podía calmarlo, cuidarlo y darle amor. Hacía respiraciones profundas, meditación, y me decía que podía hacerlo. Fue algo transformador. Cualquier otro hábito que estaba evitando, como que estaba endeudado en ese momento, transformé toda mi vida basándome en una cosa a la vez. ¿Qué hiciste? Aprender que podía calmar ese malestar, que podía asumirlo y aliviarlo al no hacer nada, no tener que hacer algo externo, sino que estar con ello, respirar un poco y calmarte como un niño pequeño que está ansioso. Si eres padre y ves que tu hijo está mal, tú también podrías sentirte ansioso y empiezas a hablar fuerte. El niño solo se pone más ansioso cuando haces eso, porque esa es la forma en que nos relacionamos y le estamos gritando al niño. Y llega un punto en el que ambos gritamos. Tienes que pensar cómo calmar al niño. Profundizas tu respiración, empiezas a relajarte un poco, le das algo de espacio, les das amor y aceptación, les dices que está bien que esté ansioso, les das valor. Es la misma relación con el malestar y la ansiedad y la incertidumbre que surge en nuestro cuerpo. Controla tu respiración, haz todas las cosas que acabo de decir que harías como un niño pequeño. Comienza a haber calma. Pero si son ellos, solo están siendo niños. No está mal sentir incomodidad, estrés o ansiedad, pero a medida que les damos espacios más profundo, tranquilo, y los aceptamos y amamos, se calman, empiezan a llorar, les das un abrazo. Lo mismo con nosotros. Es posible que empieces a sentir dolor. Has estado fumando durante los últimos 20 años, pero eso está bien. Permite sentir tu dolor, tu tristeza y dale un espacio. He profundizado un poco en eso, pero es tan simple como autocalmante. Porque la adicción o lo que no es bueno para nosotros nos ayuda a calmarnos. Comemos helado porque nos calma. Para ti fueron los cigarrillos. Para algunas personas son papas fritas o ver Bueno, Netflix, lo que para mí sea. era todo eso. Es alcohol, es alcohol. Sí, Las personas sienten ansiedad, estrés y están abrumadas. sí, Entonces usan algo extremo para sentir un poco de alivio. Dices que si puedes crear una sí. visión más amplia para tu futuro, que no incluya esas cosas y aprender una estrategia para calmarte cuando haya ansiedad, porque la vas a sentir hasta que aprendas a superarlo, es parte del proceso. Aprender a calmarse a uno mismo, no Sí, calmarse externamente. sí. Quiero mencionar que el calmante externo funcionó al principio. Los cigarros o Los el cigarrillos, helado te por calman. supuesto, funcionan a Sí, corto plazo, pero luego sientes vergüenza y lo culpa a empeoran. largo plazo. Hay efectos secundarios que te hacen Sí, daño, miras bueno, mucha televisión, el alcohol, los cigarrillos, el azúcar, no te ayudan a largo sí. plazo. Ese alivio temporal es lo que entrena el hábito, que cuando lo sentimos, creemos que funcionó. Ahora sabemos intelectualmente que tiene un costo a largo plazo, y eso en realidad aumenta nuestra ansiedad e incomodidad gravemente. Lo hacemos mal Así es. y sentiremos más Es un vergüenza. círculo vicioso. Sabemos eso. Nos entrenamos para alcanzar eso automáticamente. Ni siquiera tenemos otra opción porque es a un nivel instintivo en ese punto.
La única forma de romper eso es crear opciones. Tienes que deshacerte del cigarro o el helado, sacarlo todo de la casa. Es aún mejor llamar a tu patrocinador en el caso de alcohólicos u otros adictos. Pero en mi caso, yo quería decirle a alguien antes de fumar. Eso fue útil porque me ayudó a tener conciencia de eso. Al crear ese ambiente, te da espacio para notar lo que hay y te da alguna opción. Con una elección empoderada, puedes elegir calmarlo. Si puedes hacerlo todos los días de los que hemos hablado, los malos, los que evitan, los buenos que ayudan tus finanzas, ejercicios, uso de hilo dental o meditación, comienzan a darte poder porque eres capaz de estar con eso que está controlando toda tu vida. Wow. ¿Cuáles son los principales hábitos de las personas más felices del mundo? Oh, ahora estamos hablando de cosas profundas. Tomemos de ejemplo a Dalai Lama, porque este tipo es genial. Y los monjes Zen, que son como niños pequeños y alegres, son personas que se han puesto en contacto con esa parte de ellos que todos hemos perdido. Te voy a contar una historia rápida. Estaba en el parque hablando por teléfono, caminando, y pasé por un patio de recreo donde unos niños de primaria estaban jugando como si fueran las personas más increíbles del mundo. Nadie tuvo que enseñarles a jugar. No pensaban qué hacer. Simplemente estaban siendo ellos mismos. Había 6 niñas que estaban de la mano en un grupo, sin pensar en las demás niñas o si su cabello estaba bien. Simplemente estaban conectados, alegres y se estaban divirtiendo mucho. Eso es lo que somos en nuestro núcleo, que el mundo nos ha enseñado a todos. Las personas más felices del mundo necesitan volver a eso. Es un simple acto de recordar, aunque es difícil recordar quiénes éramos antes de que el mundo nos golpeara y que quisiera que cambiáramos. Antes de eso teníamos una pura conexión en la esencia. El mundo nos enseñó que no es seguro tener una conexión alegre, Jugar. donde puedes jugar, disfrutar, amar y ser generoso. Nos enseñaron a protegernos, que está mal disfrutar, que tenemos que calmarnos. Nos enseñan que eso, aunque la intención de las personas sea buena, Dalai Lama se siente como un niño pequeño, no del tipo que te va a tirar cosas. Claro, sí. Ha domesticado esa parte de sí mismo. Está mucho más en contacto con sus emociones que un niño, pero también lo disfruta. Alegría. Siente alegría y En amor. casa conmigo mismo. Tenemos que cultivar eso. Recuerda quién eras cuando tenías 6 años y estabas fuera y te sentías seguro. Voy a mencionar a otros 2 grandes maestros, si te parece bien. Sí. Jeffrey Davis hace eso que se llama rastrear maravillas. Tienes que recordar a ese pequeño genio cuando tenía 6 años. Su trabajo en eso es asombroso. Tiene un libro al respecto llamado Tracking Wonder. Otro es mi entrenador personal, Adam Queenie. Tiene un libro, solo un libro, titulado Who Do You Think You Are?, que trata sobre esencias de alegría, juego, conexión, amor. He hecho mucho de mi trabajo recordando quién soy y cuáles son las cosas que se interponen en el camino de eso. Todos nuestros miedos, incertidumbres e incomodidades que nos causan tener protección a nuestro alrededor. Toda nuestra vida está construida para que podamos protegernos de sentir ciertas cosas. Su trabajo es increíblemente profundo en ese entorno. Asombroso. Sí. Bien. ¿Cuáles son algunos de los hábitos de las personas más felices? Las personas más felices, bien, la visión que tenemos del mundo, creo que está en contacto con esto. Tu punto de vista. La mayoría del contenido de tu podcast y boletines habla de eso. Te he estado investigando. ¿Cómo estamos viendo el mundo? ¿Cómo vemos nuestro trabajo, nuestra salud, todas las cosas de las que hemos estado hablando? La mayoría de nosotros miramos la vida a través de una lente sin poder. Las cosas que tenemos que hacer, nuestros deberes, cómo debemos ser.
Hacemos cosas porque eso es lo que está bien. Usamos esa lente. Las personas más felices del mundo han aprendido a reconocer la lente, el efecto que tiene sobre ellos y el mundo que los rodea y dejarlo ir. Interesante. Luego asume algo nuevo, empoderado, imaginativo, creativo y amoroso, que va a crear una experiencia de vida que deseas, donde puedes ser completamente tú mismo, vivo, con un corazón abierto y crear el impacto que quieres tener. Si tienes una vista que no solo te permite hacerlo y hacer las cosas que crean un impacto, es como si fueras invisible. Nadie más sabe que estás ahí y eso es probablemente lo más importante. Dame un ejemplo de la visión del mundo. Un ejemplo Sí, puede ser la excelente manera de percibir al mundo y otra podría ser lastimarte o hacerte menos feliz porque bien, hay mucho dolor, guerra, frustración y estrés en el mundo. sí, ¿Cómo debe ver? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva? bien, excelente. Hay otra maestra que es muy feliz. Su nombre es Pema Chodron. ¿La conoces? No la Es conozco. una increíble maestra budista tibetana. Estudió con un maestro y ahora tiene 80 años. Sus enseñanzas son oro. Habla de la incertidumbre en tu cuerpo, lo que sentimos cuando estamos en una relación, mientras hacemos nuestro trabajo significativo, mientras creamos un impacto en el mundo. Habla de ello como una sensación física en el cuerpo. Es la sensación de la que hablamos, la parte autocalmante. La mayoría de nosotros lo consideramos malo, así que tenemos que hacer algo al respecto. Sentimos la necesidad de arreglar a todos alrededor. Queremos controlar Mm. cómo son las personas y el mundo que tiene que figurarse de una manera. El mundo no te afecta, sí. No nos gusta ese sentimiento. Tenemos que manejar el mundo que nos rodea para que no tengamos que sentir eso nunca más. Esa es una vista de ese sentimiento, que va a estar ahí pase lo que pase. Según nuestra opinión, necesitamos arreglar el mundo, lo cual no es fácil. Arreglar el mundo requiere tiempo. Nunca va a suceder. Sí. Siempre nos vamos a sentir así y nunca podremos arreglar el mundo. Nunca vamos a hacer que todos se comporten como queremos. Ciertas personas siempre van a estar en nuestras vidas y podemos dejarlos para no tener que sentirnos de esa manera. Pero otras personas van a entrar o podemos crear un mundo más pequeño en el que no tengamos que interactuar con nadie. Eso es difícil. Vas a terminar interactuando con dos personas que no te perjudican. Sí. ¿Quiénes controlan tu Hasta que energía? se dan cuenta de que es algo desagradable y terminarás solo. Ese es el camino a seguir, o salir y controlar el mundo. Pero su visión empoderada de ese sentimiento es que podemos traer amor. Es como una energía iluminada. Una de las señales que nos dice es que estamos haciendo algo significativo. Si tuviéramos que comer drogas en nuestra comida, piensa en lo que sucedería cada vez que comiéramos. Sería un desastre. La evolución es el estudio científico más grande jamás realizado sobre cómo manejar de manera segura la salud humana basada en la ingesta natural de alimentos y productos naturales.